Aleluya, Jesús. Deje sus manos levantadas al cielo. Este coro decía: ¿qué tengo? Solo un corazón que te canta aleluya, que te canta: tú eres el más grande, el más maravilloso. Alabado sea el Señor, glorificado, exaltado sea Él. Oh, el Rey del universo, el Creador, el Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Deje caer una ofrenda de aplausos a Él, al único, al eterno, al más grande del universo, al que nos amó con amor eterno. Aleluya, Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, buen Dios. Hoy, Padre, entrego mi vida delante tuyo una vez más. Me rindo ante ti, Señor. Te pido que me uses como instrumento de tu gracia. Padre, que a través de la escritura predicada, Señor y Dios, expuesta, Señor y Dios, sea, Señor, tu nombre glorificado y tu pueblo recibiendo la instrucción que necesita recibir, en el nombre de Jesús. Que esto no solamente llegue a nuestros oídos, sino que baje a nuestro corazón, se ancle en lo más profundo de nuestro ser y afecte nuestra voluntad, de tal manera que salgamos a poner por obra lo que aprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, por ser tan bueno, Señor, por ser tan maravilloso, por ser tan grandioso con nosotros, Señor. Te glorificamos y te exaltamos. Cantamos aleluya. Nuestro corazón, Señor y Dios, se goza de saber que tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Tome asiento. Qué bendición. Quiero ver las manos levantadas de los que nos visitan por primera vez. Muy bien, bienvenido. Una familia, otra familia, una pareja. Bienvenido, un aplauso al Señor por la vida de todos ellos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Richard Rodríguez y por la misericordia del Señor soy pastor en esta congregación, Iglesia Cristiana Fuego de Dios. Y junto con mi esposa, mis hijos y el equipo de aquí de servidores les damos la bienvenida. Bueno, no vayan a irse antes de dejarnos presentarnos, de que ustedes nos conozcan un poco mejor. Así que a las personas que nos visitan por primera vez les pedimos que nos den unos minuticos una vez terminado el sermón para que ustedes sepan en qué creemos nosotros, que es la Iglesia Cristiana Fuego de Dios, en donde ustedes han tenido bien hoy abrir sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Sin más, estamos en una serie de mensajes aprendiendo sobre los dones del Espíritu Santo. Estamos en Corintios y hoy ya vamos llegando a la parte final. Hoy vamos a ver sobre dos de ellos que nos hacen falta de ver, de estudiar. Pero leía antes de eso, haciendo referencia a los dones, de cierto predicador que comparó el modo como los cristianos hacen las cosas en la iglesia y algunos sirven en la iglesia o quieren servir. Y él dijo algo así, hizo una analogía. Dice: los cristianos son como barcos, algunos son como barcos de remo, otros son como barcos de vela, ¿sí? Que tiene una velita, y otros son como barcos de vapor. Entonces él decía lo siguiente: los cristianos que son como barcos de remo son aquellos que dicen: yo también quiero servir, yo también quiero hacer algo, pero todavía no, despacito, despacito. Y pasan años y años y años y todavía no, espere un poquito, me falta, ¿sí? Cristianos de remo, aman al Señor, pero todavía no se han comprometido más allá. Después siguen los cristianos que son como barcos de vela. Son los que sí quieren servir, pero a su manera, como las velas de los barcos que llevan el barco a donde quieren. Ellos son como barcos de vela, quieren pero no quieren sujetarse, mejor dicho.
Y el tercer grupo son los cristianos como barcos de vapor, decía él, que son aquellos que están atentos a la voz del Espíritu Santo para arrancar rápido detrás de las órdenes del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces yo veía esto, y es que todos podemos ser como los cristianos, barcos de vapor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha capacitado a todos los creyentes con mínimo un don. ¿Un qué? Un don. ¿Y qué es un don? Ya veíamos que es una capacidad especial, es un regalo de parte de Dios. Lo principal lista de dones los encontramos en 1 Corintios capítulo 12, los dones del Espíritu Santo. Pero allí no terminan los dones, no son los únicos. Vamos a ver la próxima semana y a terminar con otro complemento de los dones. ¿Listo? Pero nos propusimos desde que enseñamos con respecto del don de lenguas, que qué significaba y todo ello, y el Señor puso en mi corazón que comenzara toda la serie de los dones. Así que si no la has visto, te digo, métete ahí en YouTube y ahí vas a encontrar los otros dones que ya hemos hablado, de los que ya hemos aprendido. Hoy vamos a hablar con respecto del don de el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus, porque todos podemos ser cristianos como barcos de vapor, listos a lo que el Espíritu Santo nos diga. ¿Quién quiere ser ese cristiano? ¿Y los demás qué quieren ser? ¿De vela, de remo? Hoy vas a salir creyendo y ojalá con el deseo de ser un cristiano barco de vapor, ¿verdad? Vamos a aprender entonces qué significa, qué es el don de profecía y de discernimiento de espíritus. ¿Listo? Para ello vayan conmigo una vez más a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12, y dice la palabra del Señor, versículo 10. Hace 8 días hablábamos y terminamos en la sección de hacer milagros. Dice: a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. ¿Listo? Y ahí vamos hoy. Acordémonos que como comenzamos de atrás para adelante, ya el don de lengua ya lo vimos. ¿Listo? Queríamos saber de eso, así que hoy terminamos esta sección de 1 Corintios capítulo 12. Y entonces, el primer don que vamos a ver hoy, el primer regalo, la primera capacidad especial, es el don de profecía. ¿El don de qué? De profecía. ¿Listo? Entonces, el don de profecía se manifiesta en dos maneras. ¿Listo? Vamos a ver en qué manera se manifiesta el don de profecía. Y vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto. Profecía, la primera parte es la profecía en cuanto a la proclamación del mensaje escrito, ¿sí? En cuanto a la proclamación de la palabra de Dios. De hecho, la palabra profecía utilizada en el texto allí es realmente proclamación bíblica, podríamos decir. Es decir, es la proclamación de la palabra. Así que este don es la capacidad dada por el Espíritu Santo para que prediquemos la palabra del Señor de una manera expositiva y que las personas puedan entender muy bien el mensaje del Señor. Es un don que por lo general pues se nos es dado pues a los pastores, a los maestros, a los predicadores de la palabra de Dios. No quiere decir que sea exclusivamente para nosotros, porque como es el Espíritu Santo el quien da el don, Él lo da a quien Él quiere. Pero nosotros necesitamos ciertamente ese don para exponer de la mejor manera, de una manera clara, de una manera en que las personas entiendan el mensaje, porque al entenderle el mensaje, la persona va a salir y ponerlo por obra, lo va a ir a practicar. Porque si yo no entiendo algo, pues sí, muy bonito y todo, pero si yo no lo entendí, ¿sí?, no lo voy a practicar. Obviamente, como dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, que está dejando muy bien claro que esto lo da el Señor. ¿Quién lo da? El Señor. Y lo da como Él quiere, como Él quiere. Entonces, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea que no es como yo quiero, lo que me imagino. ¿Por qué? Porque no es una habilidad solamente para exponer un tema, ¿sí? Encontramos dentro de nuestro medio, ¿cierto?, que hay personas conferencistas
que se paran a dar unas conferencias muy buenas sobre muchos temas y lo hacen de una manera muy elocuente. Por ejemplo, hay hombres motivadores, yo conozco y he escuchado buenos motivadores, no necesariamente son cristianos, pues dan conferencia de motivación personal, de cómo salir adelante, ¿cierto? De cómo vender un producto, no sé, un servicio, y entonces se paran y tienen una habilidad especial para exponer, pero ese no es el don de profecía. Porque la profecía tiene que ver con el mensaje de Dios, amén, y exponerlo de una manera que las personas lo entiendan y después lo puedan poner en práctica. Por eso hay una diferencia muy grande entre el don de profecía y solamente aquellos que tienen una habilidad especial para exponer algún tema, que no necesariamente es de la palabra de Dios. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué le da un énfasis especial? Pablo acaba de exponer en 1 Corintios capítulo 12, ¿cierto? Todos los dones. Después, como un sándwich, porque es importante, está la preeminencia del amor. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo ejercer los dones si no amo al Señor. Eso tiene que ir con el amor. Se me fue. Con esto en nuestra mente, nosotros tenemos que ir a la palabra y saber por qué Pablo daba especial énfasis en el don de la profecía. ¿Por qué él decir que es tan importante? Bueno, aquí en el versículo 3 nos lo aclara. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todos los dones que Él da es para edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, el que profetiza, que está proclamando la palabra de Dios, ¿sí? Está exhortando, quiere decir que está animando a las personas que de pronto se están decayendo en la fe. Entonces, por medio de la palabra expuesta, a través de un mensaje como estos, de la persona dice: uy, no, yo tengo que levantarme en la fe. Algo pasa, ¿por qué? Porque es la proclamación de vida más que un mensaje motivacional. Es que el Señor me va a llevar a decir: oiga, sí, yo en serio como que me estoy enfriando, como que estoy dejando de leer la Biblia, como que estoy dejando de hacer mis deberes espirituales. Y entonces tú escuchas que necesitas encenderte en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa el mensajero, pero sobre todo usa ese el mensaje que es la palabra de Dios, para que tú digas: wow, yo no puedo seguir así, me voy a enfriar. O es más, si de pronto alguien se está deslizando en pecado o está en pecado, entonces dice: tal cosa es pecado. Entonces tú dices: wow, no, yo tengo que arrepentirme, porque me enseñaron a través de la palabra, me expusieron, por ejemplo, que algo tan sencillo para los demás como una mentira es pecado. Y entonces yo ardo y algo se me enciende un fuego, que es la presencia del Espíritu Santo, que me dice que estoy en pecado. ¿Y qué hago yo cuando alguien me enciende eso? Pues salgo ¿a qué? A pedirle perdón al Señor, porque escuché el mensaje expuesto y me generó vida en mi vida. Amén. Ahora, pero no solamente eso, también muchas veces nos pasa que consuela. Entonces, cuando uno da el mensaje, entonces la persona puede venir triste: no, yo ya esto no va a poder, esta situación va a acabar conmigo, este hogar yo ya no lo quiero, es que mi cónyuge, es que mis hijos, es que me echaron del trabajo, es que… Y recibes un mensaje de fe en donde el Señor te dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. ¿Alguien le está cayendo esta palabra? Otro mensaje que llega y le dice: de esto no te vas a morir, porque Dios no trae esto para muerte sino para vida. Amén. ¿Sí? Dices: wow. Y enciende esa llama. Ese es en la operación de la profecía que está ahí en Corintios, de una de las formas de la profecía en Corintios. Por eso es que Pedro decía en segunda carta del apóstol Pedro, dice lo siguiente en el capítulo 1 versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Diga conmigo: la Biblia. La Biblia.
porque vamos a ver otra forma de profecía, pero a eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Listo? Pero la palabra profética más segura es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, ¿sí ve? Que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Un ejemplo de la exposición o de profecía, pues el mejor ejemplo de todos, nuestro Señor Jesucristo. Por allí en Lucas capítulo 24 se nos dice que el Señor iba rumbo a Emaús, ya había resucitado, y se encuentra con dos de sus discípulos que iban tristes rumbo a Emaús, y él se encuentra con ellos, ¿se acuerdan? Pero él no se deja ver, es decir, él no deja que ellos reconozcan que es Jesús resucitado. Y entonces comienza a hablar y les comienza a exponer las escrituras. ¿Qué les comienza a exponer? Las escrituras. Está exponiendo las escrituras. Y mire, me sorprende como dicen estos dos hombres. Después de que ya pasa toda una serie de acontecimientos, léalo allá en la casa, Lucas 24. Él dice en Lucas 24:32, dicen estos dos hombres, después de haber escuchado la exposición de las escrituras por la boca de Jesús, del Señor Jesús, dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. O sea que cuando uno se para a predicar, está profetizando porque está declarando la palabra de Dios. Y entonces eso tiene que llegar al corazón de las personas. Y la persona, si se dispone, entonces va a arder en la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dice que a Él le plació salvar al mundo por la locura de la predicación, y la gloria y la honra son para Él. Aleluya. Entonces ya vimos que esa es una manifestación de la profecía. Pero hay otra forma en que se manifiesta la profecía. Pues esta es mucho más delicada, pero está en la Biblia y tenemos que prestar mucha atención. La profecía que predice eventos futuros. ¿Eventos qué? Futuros. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a ver varios ejemplos de personas que el Señor les dio el don de la profecía. ¿Listo? Entonces, porque la palabra profecía también tiene que ver con la proclamación, la predicción de un evento futuro, de acuerdo a lo que dice el diccionario Strong en cuanto a la palabra profecía, que es profetes, y significa eso, también predicción de algún evento futuro. ¿Listo? Para los que son acuciosos, los que buscan y les gusta, busquen en el diccionario Strong, que trae la traducción de las palabras del idioma original. Entonces, una de esas maneras es esto, y lo vamos a ver en acción. Hechos capítulo 21 versículos 7 y 9. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo, los que fuimos con él fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, dice la palabra del Señor. Me parece bien interesante que la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, si lo tenemos en pantalla, de Hechos 21:9. Dice la Nueva Traducción que Felipe lo traduce de esta manera: tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de la profecía. O sea, ellas habían recibido el don de ¿qué? De la profecía. ¿Listo? Acuérdense que dentro de después hablaremos de eso en cuanto a las traducciones. Y la traducción de la Nueva Traducción Viviente justamente es, o lo hace con respecto de pensamientos, mientras que la palabra Reina Valera traduce palabra por palabra. ¿Listo? Después hablaremos un poco más de eso. Entonces dice que ellas profetizaban, les había sido dado el don de ¿qué? De la profecía. Pues la palabra profecía allí tiene una variante, ¿sí? Y la variante en esa palabra es predecir eventos futuros, profeteu. O sea, hay un cambio ahí de vocales, pero significa específicamente allí en Hechos que predecían eventos futuros, y no eran las únicas. Ojo, en Hechos 15:32 dice que Judas y Silas
estaban en el primer concilio de Jerusalén. Judas y Silas, como ellos también eran ¿qué? Profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de. La palabra profetas allí también es la misma utilizada para las doncellas hijas de Felipe, es decir, predecir eventos futuros. ¿Y para qué lo hicieron ellos? Para consolar a los hermanos, ¿listo? Por algo que iba a venir. Dentro de los profetas más destacados en el Nuevo Testamento, porque obviamente en el Antiguo Testamento tenemos el ministerio profético en muchos hombres, ¿sí? Pero la mayoría, como lo hemos visto, todos esos actos proféticos apuntaban era a Jesús. ¿Listo? Cada cosa del Antiguo Testamento, tanto las fiestas como estos actos proféticos, no es para que uno venga y los reproduzca de la misma manera, es porque eso tiene una razón de ser y apunta a la vida o al ministerio de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento encontramos también profetas que predecían cosas futuras. No estaban estableciendo doctrina, pero sí el Señor los utilizaba en un momento ¿para qué? Para hablar de algo que iba a acontecer y advertir al pueblo, como lo hizo por ejemplo un hombre llamado Agabo. ¿Cómo se llamaba? Agabo. Hechos capítulo 11 versículo 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, eran profetas, mire, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, Agabo, no era solo él, eran profetas, o sea, habían varios. ¿Listo? Daba a entender por el Espíritu, porque no es cuando uno quiera, sino cuando el Espíritu lo diga, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Listo? Lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Después, más adelante, este mismo profeta Agabo le dice a Pablo que iba a morir. Le dice, el que es dueño de este cinturón, ¿se acuerda que lo predicamos hace como 15 días? Que él dice, encontró un cinturón por ahí que estaba por ahí, un cinturón sin hacer nada. Digo, ¿de quién es este cinturón? Y Pablo, mío. Pues va a morir. Eso fue lo que le dijo. Va a morir. Si se va para allá, va a morir. Pero Pablo sabía que tenía que padecer y él igual siguió. Solamente que cumplió con un propósito. ¿Listo? Entonces, el asunto es este. Dios es soberano y Dios sigue manifestando la profecía también en predecir momentos futuros o eventos futuros. Pero no se puede dar como la persona quiera, porque quiero recordarles algo. La Biblia dice que son los dones no del creyente, son los dones del Espíritu Santo de Dios. El hecho de que me dé un don, no lo voy a usar cuando yo quiera, de la manera que yo quiera, y menos este don tan delicado que es la profecía. Porque muchas personas se levantan a decir, Dios me muestra que en el 2023 se acaba el año el 15 de enero. Y pasó el 15 de enero de 2023 y pues eso no es profeta. No sé, ese hermano, unos frijoles por ahí recalentados, algo le pasó. No digamos que era de mala fe, de pronto pues no estaba muy bien en su salud, algo pasó. Entonces comenzó a decir y a declarar cosas y cada año, si ustedes se dan cuenta, a principio de año, muchos se levantan en las redes a predecir cosas y pasa el año y no pasa. O sea que eso no era profeta, eso no era ninguna profecía. Aparte de que una persona no puede usar el don como quiera, porque si no se volvería un adivino, ¿cierto? Entonces llega y dice, venga para acá, señor hermano, usted es profeta, dígame qué me va a pasar dentro de una semana. Pues eso se lo hace, eso es un adivino, no un profeta. Un profeta no actúa así. Un profeta que el Señor le ha dado esa capacidad, lo va a hacer hasta cuando el Espíritu Santo le coloque, para alguna persona en especial o para un grupo, para una comunidad. Amén. Que existe, sí, Dios es soberano. Dios le manda decir a las personas esto. Tiene una variedad con respecto del don de ciencia, porque acuérdense que el don de ciencia, ¿sí? Aprendíamos que el don de ciencia es ese don que yo recibo un conocimiento de parte de Dios de cosas que solo Dios conoce. Es parecido, pero
A diferencia del don de ciencia, es que esto es netamente con el futuro, tiene que ver con algo que va a pasar. ¿Listo? Así que eso tampoco es de que venga y me dice que, porque si es así, el hombre no es un profeta, puede estar convirtiéndose en un adivino. Por eso la gente va donde los adivinos, los hechiceros, a que le adivinen que el futuro. No, esto no funciona así. Funciona es cuando el Espíritu Santo determine, y para un propósito específico, y para alentar al creyente, y por lo general para decirle: ojo, si usted sigue así, se va a ir para el pailón si sigue pecando. Así de sencillo. Muy probablemente puede pasar eso. ¿Sí es claro? Entonces, otra cosa que tenemos que tener pendiente: Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29 al 32. Dice algo bien importante: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, la profecía tiene que ser juzgada por el cuerpo de Cristo. Yo tengo que saber cuándo alguien es realmente profeta y cuándo me está diciendo algo que es de su carne, de su corazón, de sus pensamientos. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Eso tiene que ver con el orden. Entonces, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los… Esas manifestaciones raras, de verdad, yo con respeto lo digo, no me quiero meter porque pues Dios es soberano, yo entiendo, pero yo he visto unos casos de personas que se dicen profetas, eso comienzan a voltear los ojos, Dios me está mostrando, y salen de sí. Y la Biblia me dice que el profeta está al control. Eso no es que, así como uno ve en las películas, ¿no? Que uno ve que los adivinos comienzan a hacer esas cosas. Comienzan, uy, por allá salen todos raros. No, el profeta está al control de sí. Eso no es cosas raras, porque Dios no quiere que nos confundan con un grupo de adivinos por allá, porque tiene una razón específica. Dios sabe por qué le manda ese mensaje a esa persona. ¿Sí es claro? Y todo tiene que ser con orden. Con orden. Amén. Entonces, cuando vemos esto, el Señor entrega el don de profecía en esta forma de presentar el don. Eso sí, a cualquier hermano. Es decir, no necesariamente los predicadores. De hecho, quiero decirles, pues yo no sé si alguna vez Dios me ha usado para eso, pero no, creo que no. ¿Sí? Para el don de profecía. Y pues creo firmemente, y la gloria es para el Señor, que el Señor me ha bendecido y tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Entonces, como Pablo dijo que, cierto, que anhelemos el don de profecía en cuanto a la predicación de la palabra, pues esa es la palabra profética más segura. Si alguien me dice algo de la Biblia, yo digo: amén, gloria a Dios, está en la palabra, gloria a Dios, yo sigo por ese camino. Digan amén. Pero si alguien me dice algo que puede ser, yo espero, evalúo, no voy a decir no, qué tal que no, sí, porque Dios me puede mandar un mensaje. Entonces yo tampoco puedo ser, ¿cierto? Necio y no recibirlo. Por eso dice en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5, dice que no menospreciéis las profecías. Entonces, si alguien me manda una palabra, yo con humildad debo aceptarla, pero debo evaluarla. ¿Sí es claro? Que no se salga. Dios nunca le va a mandar a decir a alguien algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Me extiendo aquí en un poquitico, porque es que se ven cosas. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Acuérdense que la palabra nos dice que el Señor Jesucristo es el Logos, es la palabra misma, ¿cierto? En Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Cuando alguien habla mal de la palabra, o alguien habla en contra de la palabra, está hablando en contra de Jesús. Por eso cuando Pablo está hablando de los dones espirituales, llega y dice de primeritos, antes de comenzar a decir cuáles eran esos dones, dice: nadie puede utilizar los dones para hablar en contra de la palabra. Entonces, Dios me muestra, y escuché eso que le habían dicho a alguien, Dios me muestra que tiene que separarse.
Mire tantico, ¿cómo así? Si Dios es el restaurador de los hogares y alguien viene a decirme una profecía, entre comillas, que yo debo separarme, o sea, a ver, esto está como raro. Como la persona que les dije en algún momento que me dijo, Dios me muestra que no debo congregarme. Wow, espérese, ¿qué Biblia estás leyendo? Que no quieras congregarte, ¿cierto? En una determinada iglesia porque no te nace, algo pasó, pero que no te quieras congregar, ¿sí? Eso ya no es de Dios. Entonces tenemos que saber evaluar la profecía predictiva de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Si alguien me dice algo que no está en la Biblia, de una, deséchelo. Eso no es de Dios. Diga, hermano, gracias, oraré por usted. Que Dios le guarde. Amén. Entonces ya vimos el don de profecía. Por eso es que Pablo vuelve a decir, y ser reiterativo, él dice, anhelen profetizar, pero en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Porque la palabra profética más segura. Ahí vas a la fija. Cuando alguien te dice algo de la Biblia, de una, diga, gracias, profeta. No me tienen que decir profeta porque no, ese no es mi título ni anhelo. Pero sí puedes estar agradecido cuando te exponen la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Bueno, ahora vamos con el don de discernimiento de espíritus. También el don de discernimiento de espíritus se da de dos maneras, o se presenta de dos maneras. Vaya conmigo a 1 Corintios 12:10. Dice, a uno hacer milagros, lo vimos la semana pasada, a otros de profecía, lo vimos ahorita, y a otro por el Espíritu Santo, ¿cierto? Por el Espíritu Santo, discernimiento de espíritus. Discernir significa mirar más allá de lo que yo no veo. ¿Listo? Y la primera forma en que se presenta este don es el discernimiento de espíritus de errores doctrinales. ¿De errores qué? Doctrinales. ¿Listo? O sea, el Señor dota a los creyentes y a algunos de una manera especial para que identifique el error doctrinal. Por ejemplo, y antes de entrar en esto, no quiere decir que los creyentes no podamos identificar, claro que sí. Todos los creyentes estamos llamados a capacitarnos en la palabra para que podamos identificar los errores doctrinales, ¿sí? Las enseñanzas erróneas, porque por eso lo dice Hebreos capítulo 5 versículo 13 y 14. ¿Listo? Entonces dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Esto es para todos, hermano. Esto es para todos. ¿Te quieres saber identificar qué es una predicación realmente como es o qué está errado? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Le he dicho, no coma a cuento. ¿Coma qué? Uy, muy bien para los que saben. No coma a cuento, coma. Y coma toda la que quiera. Y entre más coma, entonces ¿qué va a pasar? Que tú vas a decir, uy, no, oiga, esto no, esto como que no corresponde. Esto yo lo he escuchado, incluso yo les he dicho, si yo me llego a equivocar, tienen todo el derecho de decirme, pastor, ¿usted por qué dijo esto? A veces nos equivocamos en cosas mínimas por el calor de la predicación. Entonces uno está predicando y manda al foso de los leones a David y a Daniel y a los amigos a pelear por allá contra Goliat. Bueno, eso pasa. Pero si ustedes aún se sienten confundidos con eso, me dicen, pastor, pero como que usted está cambiando de escenario. Tiene todo el derecho a hacerlo. Amén. Entonces todos tenemos que buscar cada día crecer en la palabra para no dejarnos engañar de las falsas doctrinas. Pero es claro, mis queridos hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, le da un don especial, una capacidad a algunos para que identifiquen aquellas cosas que son engañosas y que no son fáciles de percibir. Si alguien te dice a ti, ¿sabes qué? Ya no ames a Dios, ya no pongas a Dios en el primer lugar. Uno dice, uy, no, ¿qué le pasa? La Biblia dice que Dios es lo primero, ¿verdad? Amén. Fácil, lo identificaste.
pero hay enseñanzas que parecen verdad, pero que no lo son. Y esas son la manera en que Dios protege a su pueblo, entregando, capacitando a personas con el don de discernimiento de espíritus para que no entren las doctrinas engañosas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27, dice la palabra del Señor: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña, está hablando del Espíritu Santo, enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Quiere decir esto que Dios va a capacitar de una manera especial a algunas personas, en especial a nosotros los predicadores, para identificar cuando algo no es correcto, para uno decir esto no me suena, esto no me suena. ¿Por qué? Porque nosotros debemos predicar la palabra de verdad, pero predicarla bien, y predicarla bien demanda estudiarla, y estudiarla hace que tengamos nuestros sentidos afinados para cuando llegue el error. Segunda de Timoteo, capítulo 3, capítulo 2, versículo 15, y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es algo que nos manda el Señor principalmente a nosotros, los pastores, los predicadores, los maestros, para que nosotros estemos en la capacidad de decir: mano, eso no es de Dios. Y ese discernimiento de espíritus es bien importante. Me sucedió en algún momento en que estaba con unos compañeros y había una persona dentro de nosotros, pues que hasta ahora lo estamos conociendo, compañeros predicadores, y comenzó a dar unas profecías todas raras. Y comenzó a decir que nosotros teníamos que vestirnos de un color específico para poder llegar a vernos con el representante aquí, el alcalde, y una cantidad de cosas todas raras por allá salía de él. Y el Señor me movió y dijo: esto no es de Dios. Y le dije: perdóneme, hermana. Y yo la paré con respeto. Le dije: muéstreme en la palabra que esto es así. Porque parecía, o sea, tenía como unos matices de que como que sí. Pero cuando uno dice: eso no es de Dios, eso no es de Dios. En la televisión hay un programa muchísimos, de gente que parece pero no es. Hay un hombre, Luis Soriano, ojo con eso. Si usted lo escucha, pareciera, pero tiene cualquier cantidad de enseñanzas erróneas. No me acuerdo cómo se llama la palabra, que el programa. Ojo, porque no todo lo que brilla es oro. Pero cuando tú tengas hayas escuchado algo, ven, y entre todos analizamos la escritura y miramos si lo que estás escuchando ¿es correcto o no es correcto? Para eso está la comunidad, la iglesia, en donde el Señor nos planta para protegernos aún en la doctrina. No quiere decir que todo lo que venga, porque imagínese a alguien decir: yo sí tengo toda la verdad. No, se vuelve uno hasta orgulloso, ¿sí es claro? Pero yo creo que si entre todos hacemos lo que estamos haciendo, y es protegernos: pastor, venga, ¿por qué no estudiamos esto? Yo estoy escuchando y yo escuché a tal pastor, a tal predicador, y no está en la internet. Esto vendrá de la palabra. Venga, hermanos, sentémonos. Y a veces incluso, ¿qué pasa? Que uno mismo es edificado. ¿Por qué? Porque dice: oiga, hermano, yo no había escuchado eso. Venga y aprendo, y aprendemos los dos. Amén. Pero también a veces pasa: uy, no, hermano, eso no es de Dios. Y ya uno aprende a identificar qué es doctrina de error y qué es de la palabra de Dios. Amén. Ese es el don de discernimiento de espíritus. Sirve para discernir los espíritus de error doctrinal, pero también va de la mano
o más bien otra manera de manifestarse el discernimiento de espíritus es de espíritus malignos. Es algo que el Señor coloca también en el corazón. Primera de Corintios capítulo 12:10, que nos habla nuevamente de eso, ya lo leímos. Y en ocasiones uno se da cuenta qué es lo que está pasando en una persona. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 55. El mejor ejemplo de ellos, nuestro Señor Jesús, cómo tenía ese discernimiento. Obviamente sabemos que en el Señor operaban todos los dones. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Está hablando de dos que están ahí, que están con él y le están diciendo: yo quiero ser el primero. Ese es en ese contexto. Yo quiero ser el que manda. Yo quiero que me deje sentar al lado tuyo y tal. Y él le dice: yo no sé de qué espíritu ustedes son. O sea, identificó que había una motivación incorrecta en ellos. Como cuando como cuando Pedro llega y le dice al Señor: Señor, no vayas a la cruz, nunca tal te acontezca. No, oiga, qué cosa tan bonita, ¿no? Y dice: oiga, él quiere proteger al Señor. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ay, qué motivación. Uno diría al principio de la conversación entre Pedro y el Señor, diría: oiga, ese Pedro amaba al Señor y Pedro amaba al Señor. Pero en ese momento su motivación era incorrecta y el Señor identificó de dónde venía esa mala motivación. ¿Quién era el que estaba susurrando en ese momento? A Pedro. Él lo identificó. Pero no solamente pasó con Pedro. Vayan conmigo a Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 17. Hechos 16. Y nos narra la historia de Pablo, que está en una ciudad en Éfeso, creo que sí es. En Filipos, perdóneme, está en Filipos. Y entonces dice que él está en una campaña y va en una campaña de evangelismo y está predicando. Y entonces dice: no, vamos a compartirle a toda esta gente de Filipos. Y sale una muchacha, lo va a contextualizar, y sale una muchacha y comienza la muchacha: estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlo. Le salió patrocinador a Pablo. Mejor dicho, él sin necesidad de contratar el programa de allá, ni la emisora de allá. Es una muchacha que estaba ahí y decía que lo escucharan. Pero vayan conmigo a Hechos 16, 17. Y dice la palabra del Señor: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces dirían: wow, le salió apoyo a Pablo. Vamos a ver qué pasa realmente. Y esto lo hacía, versículo 18, por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 16. Vayan conmigo a Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos, búscamelo allí, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias, usábamos adivinando. Parecía que lo que ella estaba diciendo era muy espiritual, les estaba haciendo campaña, pero era una adivina. ¿Una qué? Una bruja, pues. Entonces imagínese Pablo siendo allá ayudado por una bruja. Entonces dice, la reprende y reprende el espíritu de brujería y ella es libre. La historia nos dice que ella es libre. Pero el asunto es que Pablo tenía el don de discernimiento de espíritus. Él sabía. Ese mismo don opera como cuando uno va y alguien le está hablando y el Señor le muestra a uno qué hay en esa persona realmente. Ha pasado en más de una ocasión, les cuento solamente en muchas de las que el Señor me ha permitido, entre una persona con una depresión, una baja autoestima, pero una baja autoestima, pero baja, pero lo más bajo. Y no sabíamos por qué. Pero el Señor colocó en mi corazón algo muy fuerte, y es que Él me permitió ver, o sentir más bien,
que lo que ella tenía era una atadura, porque ella había ido a consultar a ese tal San Gregorio, que es una entidad espiritual de maldad. Y en ese momento en que estaba ella y el esposo, o el que iba a ser el esposo, porque se iba a casar. Y yo le pregunté: oye, tú fuiste a consultar a San Gregorio. Y de una quedó así. ¿Quién le mandó fotos? No, pues yo no sabía. Nadie me había dicho. El Espíritu Santo. ¿Para qué lo hizo? Pues para que ella fuera libre. La depresión se fue cuando ella le pidió perdón al Señor por haber ido a consultar a un brujo. Aunque lo hizo antes de conocer del Señor, sí. Pero eso era algo que le había quedado un guardadito ahí. Cuando ella confesó su pecado, cuando ella fue libre, porque es cierto, el que conoce la verdad lo hace libre. Ella fue libre. Eso no fue para decir: uy, yo sí, Dios sí que me muestra. No, no, mis hermanos, eso cumplía un objetivo, y es que ella conociera el evangelio que ya había estado escuchando, conociera bien, se arrepintiera y fuera libre de esa atadura. Entonces el Señor, ese discernimiento pasa así. O cuando uno va entrando a un lugar y uno dice: uy, el Señor nos muestra a algunas personas y uno siente como un escalofrío y uno dice: uy, aquí practican brujería, ¿cierto? ¿A quién le ha pasado? ¿Sí les ha pasado que uno entra y dice: uy, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro? Y uno va a orar y uno está ahí, uno dice: no, aquí hay una oposición. No es que uno deje de orar, uno ora igual porque el poder de Dios es más fuerte, amén. Pero se siente la oposición, se siente. Uy, como que uno ya sabe que ahí la batalla va a ser más dura. Eso es discernimiento de espíritus. Viene para proteger a la iglesia, viene para proteger al siervo, viene para hacer libre a la persona, porque no se trata de dejar a una persona que practica esas cosas, humillarla, no. Ese no es el objetivo. O demostrarle, decirle: mire que nosotros sí somos más fuertes, mire, ja, ja, y sacar pecho, no. El objetivo es que esa persona se arrepienta y conozca de Jesucristo, amén, amén. Y entonces esa persona sea libre, sea salva. El aplauso al Señor. Entonces uno discierne esos espíritus malignos. Uno ve personas que, uy, unas ataduras impresionantes. Uno sabe. En las liberaciones sucede mucho. Gente que es muy atacada, entonces uno discierne. La última, y termino con esto, me sucedió cuando fuimos, dentro de las muchas liberaciones que hemos hecho, con un hermano. Algunos le saben la experiencia de la cárcel. ¿Se acuerdan de la cárcel? ¿Quién lo sabe? Levanten la mano. Los que han escuchado lo de la cárcel. 1, 2, 3, 4. Por respeto a la mayoría del auditorio, sí lo voy a contar. Entonces yo veía: aquí está el hermano que me acompañó a ese día. Alejito, nos fuimos con Alejito, me acuerdo tanto, a la cárcel, porque nos llamaron del resbalón. Allí había un muchacho que estaba allí por violencia intrafamiliar y lo estaba esperando un proceso, y junto con él, era un viernes, estaban todos los que habían recogido aquí en Faca, y dentro de los que habían recogido había un muchacho que estaba poseído, pero una cosa de satanismo impresionante. Y era tal lo que estaba haciendo ese hombre allí en la cárcel, que todos esos zampones que estaban ahí con él, estas personas que estaban ahí detenidas, estaban asustados. Imagínense, estaban asustados. Y cuando llegamos, miren, no les estoy exagerando, no estoy hablando Hollywood ni nada, pasó. El demonio lo cogía desde donde estaba lo que ellos utilizan como baño, hasta una habitación, es un espacio como de aquí a la pared, y lo botaba, y tenía unas cosas aquí como unas huellas en su espalda bien marcadas, como unas X, donde no llega la mano. O sea, el hombre estaba bien poseído. Pues tanto era así que los demás estaban asustados. Cuando yo llegué, la experiencia fue que yo llego y me dice el comandante, porque me llamaron porque el muchacho que me conocía, el de violencia intrafamiliar, me conoció: no, pues yo conozco un pastor y llámelo a ver si nos puede ayudar aquí. Y el comandante sintió, el sargento, no sé, llamarme. Yo cuando llego allá, lo primero que me dice es:
Pastor, sí, tal, nos conocimos, quítese todo, usted va a entrar aquí, no es que gente buena, quítese todo, déjeme billetera, el anillo, todo, celular y listo, pero no puede entrar con su compañero. Entonces el compañero le tocó quedarse afuera y dije, el hijito, ora. Pues yo dije, este me va a acompañar. Y fuimos y abre la celda, y cuando abre la celda hace que yo pase, y cuando yo paso él cierra y yo me quedo solo. Y gracias a Dios están tan asustados que cuando me vieron, algunos me confundieron incluso con un sacerdote católico. Ay, padrecito, padrecito. Y yo por dentro, ay, ¿en qué me metí? Lo único que pensaba, ojalá que Alejandro no se ha dormido, que siga orando, que siga orando. Y oramos. Hicimos coger al muchacho porque adquieren una fuerza muy tremenda cuando están poseídos. A los otros los puse a orar y les dije, se quedan callados, porque algunos comenzaron a rezar el Ave María. Entonces le dije, ustedes callados, y ustedes 4 me cogen a ese, porque tampoco iba a exponerme. Y oramos, y el muchacho quedó quieto, no quiso ser libre porque él no quiso renunciar, porque se requiere que la persona renuncie a eso. Pero el Señor me mostraba muy fuerte, era una atadura impresionante. Él se metió con cosas satánicas, con cosas de brujería, hechicería, de vudú. El hombre tenía una mezcla increíble, pero el Señor obró para la gloria de su nombre, y por lo menos para dejarlo quieto y pensando, confío en mi Señor de que en algún momento se haya arrepentido de verdad y de corazón. Pues ese era el objetivo. Pero pasa, mis hermanos, después de que estaban ahí, como todos estaban alineados y ya el muchacho estaba quieto, se quedó quieto, entonces ahí sí los cogí, todos en fila, vamos a orar, listo, pero todos están dispuestos y todos hacen la oración de entrega. Eso no lo salva, porque una oración no salva, el que salva es Jesús. Pero si ustedes lo hacen de corazón y después salen de aquí a buscar a Jesús, ustedes van a ser más que libres de esto, sino libres en toda la vida. Amén. La gloria para el Señor. Ese es el don de discernimiento de espíritus. Ese es el don. No estar cada rato echando y echando fuera. No concibo que tenga que comenzarse un culto echando fuera demonios siempre, porque es como si yo lo eché hoy y el próximo domingo se me viene y se me vuelve a enconchar, ¿o qué? No, mis hermanos, existe el don, pero es para ser usado cuando el Espíritu Santo lo determine. O si no, no habría ninguna persona loca o desquiciada en la calle. Si uno pudiera usar el don como quiera, entonces todas las personas, si uno va pasando, sea libre, Dios me muestra esto, pum, libre, pum, demonio afuera, chin, sea libre. No habrían clínicas psiquiátricas. Es cuando el Señor lo disponga. Amén. Porque es el don del Espíritu Santo. Ahora, ya hemos visto 2 dones, el de profecía y el discernimiento de espíritus. Mi hermano, tal vez tú escuchando toda esta serie, tú has dicho, oiga, ¿yo en cuál don encajo? Todavía no has encajado en ninguno. Todavía nos falta uno que es de la próxima semana. Se me acabó el tiempo y las empanadas se están enfriando, si no se los diría. La próxima semana terminamos, porque Dios te entregó un don. Amén. Un don específico. Tal vez tú ya viste toda la serie, ni don de discernimiento, don de profecía, o de pronto lo que yo hago encaja en el don de discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría o milagros, ¿sí? Tal vez sí, pero tal vez todavía no has descubierto. Espérate, dentro de 8 días vamos a terminar y vas a saber, espero en el Señor, que ya sepas cuál es el don que Dios te ha entregado. Amén. Den un aplauso al Señor. Lo que quiere decir que no se la pierda dentro de 8 días y que las otras las puedes buscar por YouTube para que tú veas y tengas el conocimiento. Y con esto en nuestra mente, mis queridos hermanos, quiero decirles que todo esto es para la gloria del Señor y que tú debes ser agradecido porque el Señor los dones nos los proveyó para bendecir a la iglesia, o sea, para que te bendiga a ti mismo. Amén.
El hecho de que contemos en la iglesia con personas con discernimiento de espíritus, con el don de la profecía, que tengamos personas que el Señor usa para milagros, para sanidades, que tengamos personas que el Señor usa con palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Aún ya lo hablamos con el tema de las lenguas y la interpretación de las lenguas. ¿Esto es para qué? Para que nos sintamos bendecidos por el Señor, porque nos bendice con esos hermanos, son de bendición para mi vida. Les digo, eso no lo hace solo un pastor, eso lo da a todo el cuerpo de Cristo, amén. Porque si todo fuera en pos de un hombre, pues la embarramos, mis hermanos. Terminan idolatrándonos, prendiéndonos velitas, colocándonos por allá cosas en el YouTube en nuestra foto. No lo vayan a hacer. Si ustedes ven una foto mía, oren por mí más bien, amén. Eso sí, hablen bien de mí. Yo le digo al Señor, venga a ver quién está hablando mal de mí. Señor, cuénteme. Pero no me prenda velitas. Mire, hermanos, toda la gloria siempre es a Cristo, amén. Nunca al hombre, el hombre no debe recibir la gloria la debe recibir Jesús, amén. Estos dones son dados a todos, por eso son los dones del Espíritu Santo. Por eso la gloria es para el Espíritu Santo, amén. Y si tienes que agradecer, si sea agradecido, hermano, gracias, porque lo que dijiste me bendijo, hasta ahí, ¿sí? Gracias, porque también uno tiene que ser agradecido con el que lo bendice a uno, amén. Pero hasta ahí, pero denle la gloria siempre a Dios, amén. Y Dios obrará. Siéntase bendecido con los dones que el Señor entregó a la iglesia, amén. Pongámonos de pie y siempre en orden. Mire, yo vuelvo a decir, yo respeto mucho, pero eso cuando uno llega a un lugar donde todos están hablando en lenguas, donde todos están profetizando, donde todo lo que se manifiesta es brujería, que todo, uy, hermanos, yo digo, eso como que, no. La Biblia nos dice que todo tiene que ser con decencia, con orden, para la gloria de Cristo y para la edificación del cuerpo del Señor, amén. Que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cierre sus ojos, dile: Señor, gracias porque nos permites tenerle el privilegio, la bendición de sabernos en tu cuerpo y que tú has dotado a mis hermanos. Dile gracias al Señor por la iglesia. Dile gracias, Señor, por darle a algunos esos dones de profecía, el don de discernimiento. Dile ahí al Señor gracias porque le das a nuestro pastor la manera de predicar. Haz que cada día predique mejor, que nos enseñe mejor la palabra. Dale gracias al Señor por la hermana que un día va y te coge la espalda, te abraza y te dice: tranquilo, ánimo, Dios te bendiga. El hermano o la hermana que va donde tú trabajas o que te llama y te dice: sentí en mi corazón decirte ánimo, Dios te manda a decir que confíes más en Él. Dale gracias al Señor porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios para tu bendición en este momento. Dale gracias al Señor por la iglesia. Dale gracias por el hermano, por la hermana, por el pastor, por la pastora, por los pastores que nos predican, Señor, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos dirigen, que nos muestran, que nos protegen, porque cuando nos están enseñando algo incorrecto, ellos con ese discernimiento de espíritu nos dicen: ojo, cuidado. Entonces dale gracias ahí. Hoy es un día de darle gracias al Señor por cada persona que el Señor coloca dentro del cuerpo de Cristo, aquellos que son usados en don de sanidades, de milagros. Dígale: Señor, gracias por ese hermano que oró por mí y yo me sentí sano, me sentí libre de ese azote. Dele gracias por esa hermana que un día llegó y te cogió y te dio una palmadita en la espalda, o te abrazó y te dio la llamadita y oró por ti, y entonces tú pudiste arreglar tu problema familiar porque tuviste sabiduría por la oración de esa persona. Dale gracias al Señor porque eso lo hace el Espíritu Santo. Dale gracias al Señor porque hay iglesia de sana doctrina esparcida en el mundo, para que nos extendamos, para que las personas sean siempre conducidas a la palabra de Dios. Dele gracias y dele gracias por la iglesia cristiana Fuego de Dios. Dile: Señor, gracias por esta iglesia, Señor, con la que me has bendecido mi vida. En el nombre de Jesús te glorificamos, te exaltamos, Señor. Cuando hay tempestad y ruge el mar,